Hola, hoy nos acompaña el candidato presidencial que va liderando todas las encuestas de opinión pública sobre intención de voto para las próximas elecciones presidenciales. Después de una extensa carrera política que arranca desde su desmovilización como integrante del M-19, Gustavo Petro es hoy protagonista. Fue representante, senador y alcalde de Bogotá y líder visible de la oposición durante los últimos años. Gustavo Petro, bienvenido a Conectados. Gracias Álvaro y a todos los televidentes que nos escuchan y nos ven en este momento. Bueno, un gusto tenerlo aquí en el sistema de medios públicos de Colombia. Conversábamos hace un momento sobre sus recuerdos de lo que era Inravisión y quisiera volver a conversar con usted sobre cuál es su visión sobre la importancia de los medios públicos en un país como Colombia. La ciencia, el arte y la cultura es lo que nos diferencia del mundo animal, es lo específicamente humano. Y ahora, digamos, en los medios de comunicación privados tradicionales, impera una manera de entender la ciencia y el arte, la cultura y la información es a partir del precio de mercado, es una mercancía y genera una rentabilidad. Si no genera rentabilidad no se ve, no sale. Entonces hay una serie de manifestaciones, voces, expresiones de la sociedad, yo diría las más, que no aparecen en el medio de comunicación privado porque no son rentables. En cierta forma este concepto de la economía naranja que Duque trató de introducir en Colombia, que no se llama así además, tiene que ver es con eso, que lo válido en cultura, en arte, en expresiones sensibles es lo que es rentable y tiene precio. Y por tanto se puede mover en un mercado con oferentes, demandantes. Y el canal público, en cambio, nos permite otra perspectiva mucho más amplia, mucho más rica. Y es que todas las voces, las expresiones, la sensibilidad de una sociedad puedan ser transmitidas, puedan ser canalizadas hacia la sociedad toda, fortaleciendo lo específicamente humano, el arte, la cultura y el saber, sea o no sea rentable. Esto es fundamental en Colombia porque en tiempos de violencia, lo que puede hacernos transitar hacia la paz, hacia la convivencia, es lo que llamamos el diálogo social. El diálogo social es una comunicación social y la comunicación social más efectiva es la que emana de la ciencia, de la cultura y del arte, es decir, del corazón y del cerebro, del alma de la sociedad. No se puede construir la paz de Colombia sin el alma de la sociedad colombiana. Y en esa medida el canal público, los medios de comunicación públicos, porque pueden ser más amplios, más diversos que el mundo dedicado al mercado, nos puede ser de una gran ayuda en la historia colombiana porque nos puede posibilitar los canales de comunicación que necesita la sociedad para poder convivir en paz. Gustavo, ¿en qué momento usted se pone como meta, como objetivo, en el transcurso de su carrera política, llegar a ser presidente de Colombia? A mediados de la campaña presidencial del 18, o sea, hace 4 años, básicamente yo había participado en la campaña del 2010, allí entré pensando más que todo era en establecer un debate público con Álvaro Uribe Vélez en medio de esa campaña. Sabía que no le iba a ganar, entonces todas las encuestas lo mostraban en el 60, 70% de favorabilidad, pero sí quería la experiencia en la sociedad de un debate Uribe-Petro. Venía de los debates de la parapolítica y pues yo quería plantear el tema en el corazón mismo del debate presidencial, que no se pudo porque Uribe no fue candidato. No estaba pensando en ser presidente y terminé engargolado en una campaña con Santos y con Mocus. Y después en la del 18, en la mitad primera de la campaña, veníamos de una derrota catastrófica en el plebiscito por la paz, en el cual yo no pude participar,
y creía realmente que el candidato que podía ser el presidente y que debía ser el presidente era el que responsable de los procesos de paz. Y en ese caso era Humberto de la Calle. Les planteé una consulta a Fajardo, Humberto de la Calle. Yo estaba convencido que era Humberto el que iba a ganar y que yo ahí entonces sí iba a llevar la corriente que ya se había formado alrededor de mi nombre a escala nacional, pero que era minoritaria. Pensaba llevarla a apoyar las posibilidades presidenciales de la Calle en una consulta. Ni Fajardo ni de la Calle aceptaron la consulta y otra vez quedé engargolado, solo que esta vez de manera positiva porque los pasé, les gané, me volví candidato presidencial y ahí ya empecé a sentir que era posible ganar la presidencia. En ese momento, ahí es que comienza realmente mi lucha por la presidencia de Colombia. Si usted mira hacia atrás en la historia de su infancia, su familia, ¿qué encuentra de conexión con lo que está buscando hoy al ser candidato a la presidencia de la República? Una idea de justicia. Muy de niño, quizás leyendo los cómics que leíamos en ese momento, porque yo no tenía televisión. Leía Superman, y Batman y Flash y no sé qué. En esos cómics siempre había como la idea de la justicia. Eran los justicieros. Era realmente una visión paramilitar del asunto, pero yo no entendía de eso. Y lo que yo captaba era más la idea de justicia que se me fue quedando en la cabeza. La justicia, el justiciero, pero en positivo, porque al rato ya dejando de leer los cuentos y más leyendo libros, entonces la idea de justicia estaba construida desde otro punto de vista, que era la justicia social. Y por ahí fue que me vinculé a la política en mi colegio. Y ese eco pues, es el que hoy tengo como candidato presidencial, porque el cambio consiste en construir una sociedad justa, en tener justicia no solamente como aparato judicial clásico, llamémoslo, sino en tener justicia social. Es decir, que la gente pueda vivir dignamente en un país tan hermoso como Colombia. Usted estudió en colegio de curas. Estudié en un colegio público que por alguna razón tenía un contrato de administración con la comunidad lasallista, que aún sigue. Ese contrato fue después, el colegio se llamaba Instituto Nacional y después le pusieron La Salle. Cuando llamaba Instituto Nacional, ahí estudió García Márquez, colegio público. Y cuando empezó a ser administrado por los lasallistas, que continuaba siendo público, el Estado pagaba a los profesores y determinaba qué profesores, no eran los padres. Entonces ahí estudié yo. Yo estudié en el colegio García Márquez. En Zipaquirá antes había esas tensiones un poco invisibles porque había costeños en Zipaquirá. Yo viví el colegio en otra tensión política, en los años 70. En el 71 comencé a estudiar ahí. En el 71 había una revolución estudiantil en Colombia, que estaba muy grande en Bogotá, pero quienes vivíamos en Zipaquirá, vivíamos a Bogotá como otro mundo, no lo conocíamos, era como un eco. Y había una revolución campesina en Córdoba, que era mi tierra. Entonces llegaban los hermanos de mi papá, ya todos muertos, y me hablaban de que el campesinado se estaba tomando las haciendas, de que iba a haber una revolución, que eran centenares de miles de campesinos los que se habían organizado. Entonces yo comencé mi colegio entre la gran marcha juvenil, que era el eco del 68 francés, pero se vivía en Colombia en el 71, y la gran movilización campesina por la tierra para el que la trabaja, era la consigna, que venía de mi tierra, del campesinado de Córdoba y de Sucre. Y ya yo estudiaba en ese colegio de curas, pero yo ya tenía mis inquietudes por todo eso que veía.
en blanco y negro, veía las canciones de los Beatles en televisión, en dibujos animados. No era que me emocionaran en ese momento, me emocionaron después. Pero empezamos a estudiar un poco contra la voluntad de la curia lasallista, que era franquista, que Franco estaba vivo. Y en los colegios, en las casas de los compañeritos del colegio en Zipaquirá, yo veía siempre que tenían en las salas el cuadro de Franco. Y entonces yo quise estudiar qué era eso, y lo único que encontré en la biblioteca muy guardado, por ahí refundido, fueron dos libros, uno de cooperativismo de Robert Owen y otro sobre socialismo. Y estudiamos, un grupo de jovencitos, nos llamamos JG3, reivindicamos a Gabriel García Márquez, teníamos una hora libre de cultura, era la hora de la cultura, y entonces hacíamos teatro, así, declamábamos, algunos cantaban, bueno, había una creación ahí muy juvenil, un colegio de varones, y entonces fuimos utilizando ese espacio de cultura para hablar de ideas, y se iba volviendo eso un foro político de jovencitos de 15, 16 años, y nos lo censuraron, y nos censuraron a García Márquez. Ahí casi me expulsan del colegio. Yo encontré con ese grupito que se llamaba JG3, metimos como al tercer piso, eso el piso se podía caer, y había como un cementerio de mosaicos, los mosaicos eran donde ponían los retratos de las generaciones que iban saliendo del colegio. Y vamos a encontrar el de García Márquez, y lo encontramos. Y un compañero arrancó la foto. Y me dicen que él la entregó a una fundación que tenía García Márquez, que debió haberla recuperado, su foto de bachiller del colegio, de mi colegio, que con orgullo García Márquez dijo, todo se lo debo al bachillerato. Yo creo que a mí también me toca decir lo mismo, y el bachillerato era el mismo. Pero esa conexión con García Márquez se ha mantenido muy, muy fuerte toda En la lectura, vida. yo nunca lo conocí personalmente. Pero en sus menciones, en sus discursos, en su expresión permanentemente, la presencia de García Márquez está ahí, ¿o no? Sí, claro, porque cuando yo lo leí, para mí era Córdoba, yo vivía, no leía, vivía lo que él escribía. Yo lo veía en las esquinas de las aceras de Ciénaga de Oro, hablando con los peladitos de mi edad, o con mis primeras novias, con la gente adulta, las 9 noches, me acuerdo yo, cuando los velorios se dedicaban a contar cuentos, a tomar café con jengibre, que era interesantísimo, a mí me encantó el café con jengibre, para no dormirse, entonces contaban cuentos de noche hasta 9 noches, y de vez en cuando el ron blanco. Y entonces yo escuchaba todos los cuentos y a mí me parecía que eso era García Márquez. Y García Márquez me acompañó, digamos, en mi existencia. Hay una foto por ahí que quiero publicar de García Márquez, que es con Jaime Bateman, que es el fundador del M-19. A García Márquez lo persiguieron porque siempre lo acusaron de ser del M-19. Yo creo que en el alma él era, pero era más por lo Caribe, porque Bateman también samario, digamos, trató de insuflar esa cultura libre del Caribe, desparpajada, encantadora, muy intensa, a la lucha política. Lo hicieron ambos, y ambos pues sufrieron las consecuencias. Ya que usted mencionaba a Bateman, ¿qué reivindica hoy de Jaime Bateman después de todo el tiempo que ha pasado? ¿Qué diría que está vigente de lo que él en su momento vio, propuso, que lo llevó a fundar el M-19? Él propuso la democracia, ¿no? Teóricamente hablando. Partía de concebir que el país no era democrático, y yo parto de lo mismo. Y la democracia como un proyecto. Bateman no planteó el comunismo para Colombia, él no creía mucho, a pesar de que lo había leído y estudiado y había estado en esas luchas, él no creía que el tema de un socialismo soviético que en ese entonces estaba vivo pudiera servir para Colombia. Él era desparpajado
y entonces entendían muy bien las raíces culturales de la sociedad samaria, sobre todo el Caribe del Norte, más guajiro, más de vallenatos, de acordeones, los árabes están presentes en todo el Caribe, pero esa conjunción mágica, la sierra y del mar, pues obviamente no le daba para sentir a Colombia bajo un sistema creado más en un mundo gélido, frío, siberiano, que chocó en Cuba, indudablemente, y que tenía que chocar en Colombia, entonces él se fue por otro camino. Y planteó una idea que yo creo que es revolucionaria, es que la idea revolucionaria es romper la rutina, romper lo que se espera, ser inesperado, diría yo, ser inesperado. Y él planteó algo inesperado, que era construir una democracia en Colombia, que a la postre su movimiento, en el cual pertenecí de joven, logró relativamente, porque es el movimiento que deroga la Constitución del 86, un siglo de fracasos permanentes históricos, de Rafael Uribe con las armas, de Gaitán con la palabra, de luchas campesinas, de la violencia esa que liberal conservadora que dejó 300.000 muertos, y nada pudo derogar la Constitución del 86. El intento de López Pumarejo, muy avanzado para su época, el compañero presidente le decían, que termina con un kepis que le golpean en el escritorio. Y en cambio el grupo de muchachitos que se organizó, muchachitos y muchachitas que se organizó alrededor de Feynman, fue el que lo logró. ¿Cuál fue la gran diferencia derogar la Constitución del 86. ¿Cuál fue la gran diferencia entre el M-19 y otras guerrillas en Colombia? El desparpajo, lo inesperado. No nos querían, incluso mataron varias personas del M-19. Decían que nosotros éramos de la CIA. No podían entender por qué hablábamos de Bolívar o de Nariño, por qué la espada. Ellos hablaban era de Marx y de Trotsky y de Mao, y esas eran sus discusiones en chino y en ruso. Y nosotros hablábamos en el lenguaje colombiano, el lenguaje popular, la ley del embudo vallenato, que entre otros su autor que murió, Marín, el apellido Marín era de nosotros. Las canciones de Máximo Jiménez, García Márquez. Entonces, ¿qué podía hacer? Él sí iba por allá, pero ¿qué podía hacer García Márquez en Siberia? Un día escribió un cuento, El rastro de tu sangre sobre la nieve. Es lo más gélido que le he leído, pero lo que tenía que ver era con el Caribe, con la pelea de gallos, con la que yo no estoy de acuerdo, con los cantos, con el porro, con el fandango, con las noches de luna, y eso no tiene nada que ver con Siberia. Entonces, yo pienso que ese es el aporte, pero los otros no entendían eso. Gustavo, si usted pudiera volver hacia atrás en el tiempo y tomar decisiones sobre su vida, ¿volvería a ser parte del M-19, a ser Sí, parte claro. de una guerrilla? Volvería a ser del M, es que no puedes confundir M con guerrilla. En realidad es, así no se crea, está mal planteado. No se conoce esa historia, porque el M, en primer lugar, es un movimiento popular electoral, la NAPO socialista, es la NAPO, es parte de la NAPO, porque la NAPO era muy grande todavía, pero entonces los fundadores del M son parlamentarios, van al Congreso, echan discursos allá, Andrés Almarales, el mismo Bustamante, que ahora es uribista, Israel Santamaría, todos son Carlos Toledo Plata, que es una figura un tanto olvidada, pero fundamental. Todos ellos son parlamentarios. Entonces es una fase que no puedes llamar de guerrilla. Creen un poco, sobre todo por la experiencia de Toledo, en la experiencia del peronismo, de los montoneros, que era muy similar.
Pues el general Rojas Pinilla desaparece. El jefe de la ANAPO es un general, un militar, no es un guerrillero, es del Estado, había sido ministro de Defensa y presidente, el general Gustavo Rojas Pinilla, que en su lecho de muerte logra saber quiénes son los del M-19 y hablar con ellos. Y les da brío, dice sí, por ahí. Ahora, pasa las armas, ya con todo lo que sucede, pasa las armas como una insurgencia urbana. Y ahí donde los tupamaros de Mojica, pues el mismo movimiento, le dan la configuración inicial de organización político-militar. Ahí donde podrías emparentar un poco con la palabra guerrillero, pero ahí al mismo tiempo lo inesperado, Feynman considera que no puede ser ese el camino, sino que el camino es construir un ejército, no una guerrilla, un ejército. Y entonces para construir un ejército tienes que tener mayorías dentro de la nación. Y anda ese camino que al final se le cruza con la paz. Entonces él propone la paz como un camino de transformación democrática de Colombia. Muere ahí, se cae la avioneta, no sabemos si la tumban. Y viene la paz. Entonces el M-19 se transforma en un movimiento político, no en una guerrilla. Y hace manifestaciones, llena las plazas tal cual hoy. Mucha gente, la gente creía en ese momento, se llenaban todas las plazas públicas. Y crece un celo, porque entonces empiezan a ver la potencialidad electoral. La verdad a mí sí se me pasó, no se me pasó por la cabeza, pero veían la potencialidad electoral y caen en la trampa de volver a las armas, de las cuales sale 4 años después y se convierte en un movimiento político legal, que es la mayoría de la constituyente elegida por el pueblo y hace la constitución. Entonces, entre ese mundo en donde es la ANAPO electoral y después hace la constitución del 91 con sus momentos de paz, sus momentos de conflicto armado, no se le puede catalogar como una guerrilla, es un caso especial. ¿Qué diferencias aprecia Gustavo entre el final del proceso de paz del M-19 y el final del proceso de paz de las FARC? Pues si me lo permites, la paz con el M-19 es una paz nacional, es la Constitución, incompleta, ¿sí? Porque lo que sigue después es una violencia horrible, una violencia muy parecida a la de los liberales y conservadores. Después de firmar, de decretar la Constitución del 91, hay 200.000 muertos en Colombia. Y es no es insurgencia, es las élites locales, tradicionales, tratando de evitar que se aplique la Constitución, y el camino que ven es la alianza con el narcotráfico, con el paramilitarismo. Toda la década de los 90 es la máxima expresión del paramilitarismo dominando buena parte del territorio nacional. En la Constitución ahí se convierte en una poesía, en un libro escrito, nunca se aplicó. Ahí el poder real era, y lo acabamos de ver hace una semana, era el poder de las armas diciéndote: tú tienes que vestirte así, tienes que salir a tal hora, te tienes que encerrar a tal hora, tienes que pagarnos si vas a abrir una tienda. Un mundo de extorsión generalizada y de muerte que dejó 200.000 personas. Entonces la paz que hicimos fue en una masacre, en parte contra nosotros, pero en general contra la sociedad colombiana. Fue un mundo, la década de los 90 es violentísima y impidió que la Constitución de Colombia se pudiera aplicar. En cierta forma yo ahora soy un poco, digamos, la fuerza política que puede aplicar la Constitución del 91. La Constitución del 91 se quedó sin fuerza política. El M-19 desapareció, que fue quien la hizo. El movimiento de Álvaro Gómez, que también la hizo tú a tú con el M-19, pues mataron a Álvaro Gómez. Y el liberalismo le sacó la maleta
se metió fue en el neoliberalismo con César Gaviria y desapareció como defensor de la Constitución. Nadie defendió la Constitución del 91. Entonces lo que vino fue el uribismo es el de la refundación de la patria. ¿Qué significa eso? Volver a la Constitución del 86. Eso fue lo que dijo Londoño Hoyos, que es quizás el personaje más inteligente del uribismo. Volver a la Constitución del 86, es decir, deshacer lo que hicimos nosotros. Y eso ha gobernado todo este siglo, con el pequeño esbozo de Santos y la paz. Entonces, en cierta forma, lo que yo he podido ayudar a construir, con lo que he coincidido hoy, al parecer con las mayorías de Colombia, es construir la fuerza política que va a aplicar la Constitución del 91. ¿Usted le cambiaría cosas a la Constitución del 91? Volvería a las cosas que tenía la Constitución O sea, del 91. es aplicarla, no Porque cambiarla. la han contrarreformado, es aplicarla integralmente. Ahora, ¿la FARC ahí qué hace? Nada. Porque hay que tener un respeto con gente que de todas maneras ha muerto ahí, familiares, que ha pasado su propia existencia en eso. Pero la FARC viene a ser un movimiento inocuo en la sociedad colombiana, desde el punto de vista de la transformación política, porque no es capaz de juntarse con nosotros, de ahí lo inesperado de lo que somos nosotros, cuando se podía fortalecer la Constitución del 91, no es capaz. Hacen la conferencia del 93, ya no hay, porque ellos sí estaban plegados a la Unión Soviética. No hay Unión Soviética, se les cae. Entonces, en vez de pensar en una salida diferente, entonces deciden seguir y financiarse con la hoja de coca. Y ahí cambia completamente el contexto. Es que Marx en eso tenía razón, los seres humanos piensan de acuerdo a las condiciones materiales de su existencia. Si te metes a sembrar hoja de coca y a vivir de eso, pues te vuelves traqueto. Dejas de ser un revolucionario y te vuelves un traqueto. Quieres conservar además eso porque eso genera poder. Y ahí vivieron todo esto que ya la sociedad colombiana conoce. Destruyeron el proceso de paz del 98 estúpidamente, cuando más fuerza tenían. Y terminaron en una rendición. En un proceso que puede ser válido si se mira no desde el prisma FARC, sino si se mira desde el prisma nacional. Por ejemplo, el primer punto de los acuerdos, reforma agraria, claro. El cuarto, que tiene que ver con otra política para separar a Colombia de las drogas, pero me parece absolutamente conveniente. Pero ellos ya políticamente, 50.000 votos, 40.000 votos, digamos, la sociedad nunca los quiso. Y nunca los quiso no porque fueran rebeldes, sino porque nunca pudieron congeniar con el alma popular. O metidos en el sectarismo liberal conservador, que es donde se originaron, con operaciones de limpieza como hacían los liberales y los conservadores armados, o después en el mundo soviético, ajeno a la realidad colombiana, pensando en ruso y no en colombiano. Y después, cuando hay la oportunidad, entonces se ligan es al mundo de los narcóticos y se desligan de la capacidad de transformación de una sociedad. Se convierten en ejército de ocupación en los territorios donde estaban. La gente empieza a verlos con miedo, con temor, no con cariño. Y después, pues la sociedad les demuestra que no los quiso. Y entonces eso crea digamos, es inocuo desde el punto de vista político, no desde el punto de vista social, la gente que sufrió ahí, y es muy diferente. Ahora, no se trata, ahora que ellos decidieron dejar las armas al fin, ya muy avanzado el siglo XXI, pues no se trata entonces, sino se trata de cumplir ese acuerdo, porque es que ahora estamos en una violencia muy diferente. Una violencia traqueta, multicrimen le llamo yo. La palabra que uso es multicrimen. No tiene que ver con la insurgencia. Eso se acabó en Colombia.
la idea de cambiar un Estado por otro, eso no está ahí. En las organizaciones multicrimen no está la idea de una revolución, está la idea de mantener un statu quo sanguinario para mantener unos negocios. Y entonces, ¿cómo va a ser usted si es presidente con esos grupos armados, dentro de los cuales hay una variedad muy grande de perfiles? Está el ELN, incluso usted hace poco hizo un llamado a los paramilitares para que entiendan que pueden tener una puerta de salida en una eventual presidencia suya. ¿Qué tratamiento le va a dar a esos grupos armados en el contexto que usted acaba de describir? Si no partimos de cero, no es que sea una invención, porque hay una experiencia, y la experiencia de Uribe y el paramilitarismo. Así no nos haya, yo me opuse a eso, pero digamos es una experiencia de la que hay que recoger lecciones. De ahí salió la tesis de la reparación integral, no porque Uribe se lo propusiera, sino porque la Corte Constitucional al final aceptó la idea que yo defendí en el Senado, en esos debates de la reparación integral de las víctimas y la verdad. Entonces el tema verdad, digamos, surge no porque Uribe lo quisiera, sino surge de su propio proceso con los paramilitares. Y creo que eso es un tema importante, digamos, que ha quedado ahí como uno de los ejes de la discusión pública. La justicia especial para la paz que se genera ya después en el otro proceso con la FARC. El tránsito de un diálogo meramente político, que fue el que nosotros hicimos, hacia la verdad y la reparación de las víctimas. La idea de un sometimiento colectivo a la justicia, es decir, ya no el diálogo entre gobierno y grupo armado, que es un diálogo político, por tanto se refiere al poder. El grupo armado va a tener poder, ese es el diálogo político, eso fue lo que nosotros dialogamos. A un diálogo entre el grupo multicrimen, que ya no es insurgente, y la justicia, no el gobierno, para un sometimiento a la justicia. Esa es una nueva práctica en Colombia, ese es un invento colombiano, digamos, que puede dar frutos, no solo en términos individuales, sino colectivos. Entonces, digamos, de esas experiencias, de ese acumulado que ya tenemos, sí se puede proponer una idea de paz integral. Yo creo que sí hay, dentro de toda esta gente armada, diversa, que ya ni conocemos en el abecedario los nombres, sí hay como una percepción de esto no puede seguir así. O sea, la vida no consiste en estar traqueteando y disparando todo el tiempo. Con el ELN, ¿usted piensa que con ellos, está claro que usted abriría las puertas a un proceso con ellos, pero sería un proceso, para que la gente lo tenga claro, parecido al que hubo con las FARC, es decir, un proceso en el que haya un acuerdo, ¿verdad? Justicia, reparación, representación política, etcétera, distinto al que haría, por ejemplo, con el Clan del Golfo o con otras organizaciones armadas que también están generando esto, buscando esa paz total que usted propone. ¿Son esquemas distintos? Duque produjo en el ELN una bifurcación, porque al romper los protocolos famosos, que yo quiero y he dicho públicamente que voy a reconocer de nuevo, entonces dejó la cúpula del ELN, que dirigía el ELN en Cuba, que era la insurgente, propiamente la insurgente, o sea, los herederos del padre Camilo Torres Restrepo y de Castaño, que eran muy diferentes ambos. Castaño pudo matar al padre Camilo Torres Restrepo, al final pues lo mató el Estado, pero eran dos personalidades muy diferentes, y el padre Camilo Torres pues es una de las grandes figuras revolucionarias de la historia de Colombia, y hubiera tenido una potencia. A mí yo no sé cuántos años tendría hoy, pero cuánta falta nos hace. Y Castaño, en cambio, se transforma en un asesino. Por eso yo digo que hay como una bifurcación, que también acaba de morir, ¿no? Es una bifurcación ahí ambivalente.
Entonces, Duque lo que produce es volverla explícita. Entonces hay una cúpula que queda ya sin mando, dicen otros que sí tiene, dejémoslo ahí en puntos suspensivos, y aparece una cúpula nueva aquí, pues más joven, pero más metida en la dinámica multicrimen, no en la dinámica insurgente, sino en la multicrimen. Y esa ambivalencia es compleja porque si reiniciamos los diálogos que dejó Santos, interrumpió Duque, entonces ahora ya no es lo mismo que antes, ya no hay un mando, sino que hay una bifurcación y hay dos intereses diferentes, uno que era el insurgente y otro que ahora es el multicrimen. Y entonces hay una ambigüedad ahí, digamos. Yo sí creo que la institucionalidad que genera el acuerdo FARC permite salidas ahora en el acuerdo del ELN, aunque al ELN no le guste, pero yo sí creo que se puede usar. Entonces la necesidad de la verdad, la necesidad de la reparación, esa verdad es truculenta porque el ELN multicrimen ha matado mucha dirigencia social en Colombia, mucha. Ha vuelto como a la actividad de la limpieza que se originó en esa violencia liberal conservadora, que es una purificación terrible, digamos, es sacar del territorio y matar en el territorio a quienes no son favorables a ellos. Y ese es el odio vuelto, el sectarismo vuelto odio mortal, que es muy propio de Colombia. Eso no es del mundo, es de Colombia. Y que no, digamos, eso está ahí. Entonces, yo sí creo que se puede llegar a una negociación ELN para que deje de ser multicrimen e insurgencia y se puede llegar a unas negociaciones con la organización multicrimen diversa que hay en Colombia. Eso es diverso. Incluso yo sí creo que la nueva idea de la paz integral es esencialmente regional, más que nacional. Es que cada región tiene unas violencias diferentes a otras regiones. Entonces, si tú homogenizas eso nacionalmente, pensando en que hay una insurgencia nacional, eso ya no es real y te puedes equivocar completamente. Son unas dinámicas regionales y yo voy a convocar eso así. O sea, habría como una expresión de diálogos regionales puntuales, Sí, además yo de una sí creo. política general. Es que yo propuse el diálogo regional del Tolima cuando era joven e insurgente. Y por ahí fue que comenzó. Por eso es que en el Tolima se da el acuerdo de paz. No porque yo fuera el gran, sino porque las condiciones, porque había una cama ya de diálogo territorial regional en el Tolima que permitió al final el acuerdo con el gobierno nacional. Pero aquí yo creo que es diálogo regional con dientes, no simplemente retórico de un encuentro, que ya de por sí es importante, sino también de capacidad de transformación regional. Estoy convencido de que una región como Córdoba, que yo conozco, que es mi departamento, si se le genera la potencialidad de construcción de riqueza que tiene, tierras fértiles, agua, mar, ¿cómo no va a tener potencialidad de riqueza? De las tierras más fértiles del país, pero ahí botadas, desocupadas, en buena parte. Digamos, esa posibilidad de enriquecimiento social podría perfectamente lograr un acuerdo en todos esos integrantes armados que hay por Córdoba, que son más del clan del Golfo y otros, de desactivación, de sometimiento a la justicia. Hay una oportunidad diferente mejor en la paz que en mantener el statu quo de la violencia y de la extorsión generalizada y del traqueteo por los ríos y los golfos. Gustavo, volvamos un poco al tema de la campaña actual, del equipo que lo acompaña y la manera en que usted armaría su equipo de gobierno si fuera presidente. La vicepresidenta
si usted es elegido, sería Francia Márquez. ¿Qué espera usted de ella como vicepresidenta de Colombia? ¿Cuál sería el rol que jugaría en el país? La voz de los nadies, como dice ella. El mundo que precisamente ha sido excluido en Colombia por razones étnicas, de territorio, de centralismos, de visiones torpes. O sea, ¿qué país tiene en sus dos costas, que tenemos dos costas, dos mares, dos océanos, un pie en un lado, otro pie en el otro, que sean las regiones más pobres del país? Usted coge el litoral océano Pacífico, todo ese mapamundi, y recorra los bordes, país por país, y son países ricos. Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Malasia, China, Vietnam, Rusia, Japón, imagínate, y después vienes por América, Alaska, ¿no? Estados Unidos, California, y vas a América Latina, lo más cercano a nosotros, y tienes poderíos mexicanos, tienes el Chile, el Perú, pujante está en el litoral pacífico, Lima, la Ecuador pujante, Guayaquil. Entonces el pedacito pobre, pedacito abandonado, es donde viven los negros, en el Océano Pacífico, por ser negros. Entonces abandonaron el Pacífico porque ahí vivían los negros, los libertos de la esclavitud. Entonces Francia, digamos, sí, muy simbólicamente, digamos, mujer negra del territorio pacífico, en su vida misma, simboliza y recoge, yo creo que muy realmente, esta idea de emancipación de la sociedad colombiana, que es el cambio. Yo ahora vengo gritando en mis manifestaciones libertad, como una palabra central de lo que significa el cambio, es libertad, es emancipación. Es la emancipación de los pueblos negros, de los pueblos indígenas, de los pueblos pobres, de las regiones excluidas, de las juventudes golpeadas y abandonadas y perseguidas como si fueran terroristas, de la gente que no le han permitido ser en Colombia. Gustavo, usted hizo un anuncio y lo dijo muy claramente que causó mucho impacto en el sentido de decir que Colombia tiene 3 venenos: el petróleo, el carbón y la cocaína. Y el peor es el carbón. Si usted es presidente, en los primeros 100 días de su gobierno, con respecto a esas a esos 3 venenos, tal como usted los ve, ¿qué va a pasar en Colombia? ¿Qué va a hacer usted en los primeros meses de su gobierno? Si nos articulamos económicamente el mundo a través de los venenos. El carbón, el petróleo y la cocaína. Carbón y petróleo, ¿por qué? La ciencia lo ha dicho. Pueden, en su uso intensivo a través, no por culpa del carbón y el petróleo, sino por su uso como fuente energética de buena parte del capitalismo mundial, creciente, cambia la química de la atmósfera y te produce el calentamiento global, la crisis climática, y es, según la ciencia, la posibilidad más cercana de extinción de la humanidad en el corto plazo, en un siglo. O sea, nuestros nietos vivirán un mundo que ni en Hollywood nos lo muestran, de distopía, no de utopía, sino de lo contrario, de distopía, en su propia vida. Entonces, y nosotros viviremos cada vez peor si no hacemos nada. Ya el virus nos lo está mostrando en la cara, en la vida cotidiana. Vendrán cosas peores si no hacemos nada. Y son 12 años para hacer. Bueno, entonces digamos, ese es el veneno, porque lo produce es el uso intensivo del carbón, del petróleo, del gas, y encima exportamos cocaína. Son nuestros 3, la cocaína fue el primer producto de exportación colombiano el año pasado. Son nuestros 3 grandes productos de exportación. Entre los 3 nos llegan 65.000 millones de dólares y entre los 3 matan todo el trabajo agrario, trabajo industrial, la economía productiva. Y entonces nos vamos volviendo dependientes de ellos.
porque no tenemos más dependientes cada vez más de ellos. Y una sociedad así no se puede sostener, porque el mundo nos quita el carbón y el petróleo en su demanda, y sobre la cocaína ilegal, mientras sea ilegal, pues no puede haber sino muertos. Entonces, digamos, el cambio es de eso, ¿no? El cambio es de eso. Ahora es una transición, no es de la noche a la mañana. Te respondo tu pregunta, eso no se podría lograr haciendo así. Tienes que transitar hacia lo que se llama la economía descarbonizada. Hay unas señales muy fuertes en el mundo porque los fondos de capital, el mundo financiero, ha afectado ya, porque la presión de la humanidad es altísima, empieza a derivar a financiar, a desfinanciar actividad carbonera, petrolera, ya está cayendo eso año tras año, y empieza a financiar las posibilidades de una economía descarbonizada. Acaba de firmarse aquí un convenio Bloomberg, que es un rico del mundo, el alcalde de Nueva York, con dos bancos que operan en Colombia para constituir el fondo que permita evitar las termoeléctricas y pasar hacia la energía limpia. Es decir, ya parte de mi programa está financiado, que es el tránsito hacia la matriz energética limpia, que es fácil hacerlo en Colombia, es fácil. Lo que es difícil es el tránsito hacia la movilidad eléctrica. Los alcaldes aún no han comprendido este tema y el gobierno nacional ha venido metiendo el presupuesto en la movilidad diésel, no en la movilidad eléctrica, lamentablemente, pero digamos, podemos hacerlo. Este tránsito implica paz y todo el debate que hay, implica conocimiento y todo el salto que hay que dar en el sistema educativo público, implica producir agricultura, industria, y entonces tenemos que desligarnos del carbón y del petróleo, que no permite producir por la enfermedad holandesa. Es que ese volumen de dólares que llega se vuelve financiación de la importación, y entonces importas lo que podías producir en Colombia, el maíz, por ejemplo, la camisa, el saco, el zapato. Entonces, digamos, el tránsito es desligarnos paulatinamente del carbón y del petróleo. El comienzo es no explorar más petróleo. Es lo que yo he dicho, explorar. No dijo suspender la producción, no dije suspender la exportación, dije dejar de explorar y ir creciendo entonces la agricultura en nuestras tierras. Ahí tiene ya una complejidad, porque esas tierras fértiles, ¿por qué no producen? No es solo porque falta crédito, es porque su poseedor actual no quiere producir, porque es un actor social diferente al mundo agrario, es el que lava dólares del narcotráfico. ¿Y cómo puede lograr que se produzca? Con estímulos y desestímulos. Si el poseedor no quiere. De lo que dije en Córdoba, si yo hago una inversión pública en distrito de riego, agua, ¿cierto? Y entonces eso tiene que cobrarse en términos de valorización en un impuesto, y yo lo cobro en tierra, entonces hago más productiva la tierra latifundista, que puede tener menos, porque es más productiva, y me paga en tierra, que puedo entregarle a la familia campesina. Gustavo, ¿usted está tranquilo con la gestión de la registraduría? Lo que hoy está pasando, y te lo dejo así porque nunca me han preguntado, es que las mentes más delirantes del uribismo quieren suspender las elecciones en Colombia, esperando que el pueblo se volque violentamente, un estallido social, que les permita perpetuarse en el poder. La manera de evitar la victoria inminente de Petro y de Francia. Una vaina dantesca, terrible. Es lo que están propiciando, por eso salen los medios de comunicación cada rato que se inicia la investigación, que el presidente del Senado cogió la comisión esa de seguimiento electoral. Están aclimatando la idea de dar un golpe en la registraduría
para suspender las elecciones, que ya saben que están perdidas, y esperan un estallido violento de la sociedad para tener la excusa de no hacer elecciones. Esto no es carreta, lo están pensando y lo están haciendo. El punto central de esa estrategia se llama procuradora. Yo acabo de poner un mensaje pidiéndole a la justicia colombiana toda, desde el juez más humilde hasta las altas cortes, que estén listos, porque eso es lo que pretenden hacer. Y lo que yo quiero decirle a la sociedad, si pasa, cero violencia, porque es lo que están esperando. Cero violencia. Nos vamos a congregar muy pacíficamente para defender la democracia en Colombia con muchísima prudencia, porque quienes quieren destruirla, lo que quieren es la violencia. Finalmente, Gustavo, ¿qué le diría usted a los colombianos sobre, en general, sobre todos los temores, que usted sabe a qué me refiero, que hay sobre la llegada de Gustavo Petro a la presidencia? La expropiación, la pérdida de la libertad, que se embolate la democracia colombiana, la relación con los industriales, etcétera. Todo eso es carreta contra campaña, puesta en WhatsApp. Mi idea de reforma agraria no pasa por la expropiación. Dediqué un año de mis estudios en Bélgica. Tenía esa oportunidad de estudiar la reforma agraria japonesa. Me metí en eso. Por una sola razón, es la reforma agraria pacífica que se hizo en el mundo. La dinastía Meiji, que es de donde sale la película El último samurái, que Hollywood presentó, porque es el único acto de violencia que ocurre en el proceso de modernización agraria de Japón. Algo parecido quiero hacer en Colombia. No se necesita de actos violentos, digamos, sino simplemente de un estímulo para la democratización de la tenencia de la tierra y un desestímulo a tenerla improductivamente en grandes cantidades, que es lo que hizo el Japón. Eso lo podemos hacer en Colombia. Y fue la base del salto industrial del Japón, enorme, y ha sido la base de del atraso de la industria colombiana, que ha preferido ligarse a terratenientes improductivos que hacer lo que tenía que hacer, que es modernizar el agro de Colombia. Entonces, bueno, eso no va a pasar. Nosotros vamos, por eso le pusimos el nombre pacto al movimiento, pacto. Sentémonos entre diferentes, no es pacto entre nosotros. En una campaña electoral puede ser entre nosotros, pero en un gobierno es pacto de toda la sociedad, de toda esa diferencia para lograr los consensos hacia las transformaciones, no hacia mantener las cosas como están, porque no nos sirven, sino hacia las transformaciones. Voy a citar al uribismo a hablar conmigo, a mí no me da pena eso. Bueno, ¿cómo es la reforma agraria? ¿Qué aportan ustedes? ¿Cuáles los caminos? Ustedes piensan que esto puede fallar por pues discutámoslo. El régimen de salud, el régimen de pensiones, el salto en la educación pública superior, la descentralización incluyente de las regiones excluidas, la modernización agraria con democratización donde el campesinado pueda tener oportunidad de enriquecimiento, que es la mejor fórmula contra la violencia y contra el narcotráfico. La aparición de la juventud en toda la cadena del saber, del arte, de la cultura, como el momento de construcción de la nación que tendremos en el futuro. Bueno, Gustavo, se pasó el tiempo volando. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación y por haber estado con los televidentes del sistema de medios públicos de Colombia. Bueno, gracias Álvaro y a todos los televidentes, las televidentes, un saludo muy especial. Llegó la hora del cambio por la vida.
Este contenido es financiado por el Fondo Único de Ti.